buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, Puntos de Vista. Estoy muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Vamos a estar conversando sobre temas de actualidad. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Es un placer para mí compartir con todos ustedes una entrevista con Trajano Santana, presidente del PRI, Partido Revolucionario Independiente. ¿Cómo estás, Trajano? Muy bien, gracias. Muy contento y a gusto de estar acá con usted y los amigos televidentes. Para mí siempre es un gran placer. Agradeciéndote esta cosa tan grande que has hecho por mí. Viniste de Barahona a Punto de Vista para compartir conmigo esta entrevista. Un esfuerzo muy grande. Sí, para mí lo hago con mucho gusto. Así es. Aunque todo el equipo de trabajo estaba opuesto, pero lo hago con mucho gusto. Yo lo sé y porque te lo usted como una agradezco. madre de nosotros, dulce, cariñosa, siempre nos tiene pendiente para su programa. Así es. Pues teníamos una agenda de trabajo ayer en Barahona, la agotamos hasta las 9 de la noche. Vinimos a Santo Domingo y estamos retomando la agenda de trabajo después de este programa, es decir, más o menos al mediodía. Sí. Estaremos en Barahona siguiendo la agenda de trabajo hasta el próximo domingo, Dios mediante. Pues vamos a entrar en materia. ¿Cómo está el PRI en este momento? Bueno, muy bien, el PRI está en un gran proceso, posiblemente uno de los procesos más bonitos de la organización, porque está reorganizándose en toda la República Dominicana y está relanzándose cada día. Ya nosotros venimos en los próximos mes y medio, 2 meses, con el primer Congreso Nacional Presidente Jacobo Magluta, que va a recoger toda la expresión de una organización que en este proceso electoral tendrá un extraordinario desempeño y fuerza decisiva electoralmente. Así es. Y tu trabajo como aspirante a senador, estás trabajando un proyecto personal en tu pueblo natal. Sí. ¿Cómo marcha esto? Muy bien, muy bien. Estamos ya al frente de todos los sondeos que se están haciendo, improvisados y todo, en la provincia de Barahona, a donde no solo nacimos, sino que tenemos profundas raíces en toda la provincia, una extensa familia y un enorme compromiso con el desarrollo y la transformación de la provincia de Barahona, que mucho necesita para explotar ese gran potencial, esa riqueza e incluso mucha riqueza por descubrir, que al tenerla en Barahona se necesita inversión fundamental del gobierno dominicano dentro de un plan maestro de desarrollo que existe, pero que se necesita impulsar para que se ejecute. Pero necesitamos inversión extranjera, inversión nacional privada, combinada con la inversión internacional, que vean a Barahona como ese gran destino que durante años ha sido, pero que no ha tenido la oportunidad de explotar para liderar realmente el principal polo turístico de la República Dominicana, que está en esa región del sur, y que Barahona, como la principal, tiene la responsabilidad de liderar. Para ese liderazgo se necesitan funcionarios del gobierno combinados con funcionarios parlamentarios encabezados por el senador, y a su vez hacer toda la gestión en el Congreso para impulsar legislaciones, proyectos, resoluciones y hacer los lobismos necesarios para establecer alianzas estratégicas con las demás regiones, con las demás provincias, igualmente representados por sus senadores y sus funcionarios. Es decir, que yo pienso que nosotros no solo vamos a obtener el triunfo en Barahona, sino que vamos a levantar un sentimiento barahonero que permita
restablecer el prestigio, el honor, el orgullo, la alegría y la prosperidad de todos y cada uno de los barahoneros y barahoneras. Sé que cada semana estás trasladándote a Barahona y pasas parte de ese tiempo allá. ¿Qué pálpito has tenido de las principales necesidades, de las cosas que la población está demandando con mayor ahínco? Bueno, empleos, fuentes de ingreso para la familia, porque a veces no siempre se accesa a un empleo del gobierno o al sector privado, pero sí siempre se puede promover un emprendimiento, se puede impulsar una industria vinculada con todos los ejes estratégicos del desarrollo de Barahona, como del desarrollo de la República. Esta industria como la creativa, que genera más del 5% del PIB a nivel mundial y que en Barahona igual en términos comparativos genera más del 5% de todos los ingresos de Barahona, y para el país ocurre también lo mismo igual. Evidentemente que el punto de impulsar el emprendimiento y la creación de pequeñas, medianas empresas, algunas que son familiares, está el fundamento del desarrollo, no solo de Barahona, sino de la República Dominicana. Y esa es la base que nosotros queremos explotar y levantar. Por eso incluso estamos impartiendo cada semana cursos de formación y capacitación a jóvenes, mujeres y hombres que tienen la intención de explotar sus capacidades, su creatividad y su disposición de mejorar su calidad de vida y humana cada día. Así que nosotros estamos haciendo un trabajo con mucho amor, con mucho corazón y dispuestos a liderar la provincia hacia otro nivel de estabilidad, de crecimiento y de desarrollo. Con relación a la realidad nacional, ¿qué piensa hacer el PRI en las próximas elecciones? ¿Se va a ir aliado a otras organizaciones? ¿Cómo va a actuar? El PRI está discutiendo actualmente un pacto de alianza con el Partido Revolucionario Moderno. Igual hemos hablado con todas las fuerzas políticas y es probable que el presidente Abinader sume 5, 6 o 7 fuerzas políticas más que le van a apoyar. Estaría él participando con unos 14 o 15 partidos, más una cantidad enorme de grupos y movimientos. Igual nosotros como candidato a senador iríamos posiblemente con una de las alianzas o tal vez el candidato de mayor consenso de la historia reciente de la República Dominicana en Barahona, porque nosotros vamos a tener las fuerzas políticas organizadas con ligeras excepciones ahí del FOPREDON, que es el foro permanente de los partidos políticos en la República Dominicana, que actualmente el PRI asume la vicepresidencia y que vamos a entrar en este año 2023 como presidente del foro, lo que da un valor agregado a lo que estamos hablando. Entonces, nosotros vamos a ir con una alianza, posiblemente pronto, en algunas 2 o 3 semanas se podría estar anunciando. Así es. Y eso está fortaleciendo el partido, ese valor agregado de la imagen y el prestigio que el PRI tiene histórico desde su fundación por el presidente Magluta, pues eso es un valor que se le va a sumar, que también va a aportar valor a la candidatura del presidente Luis Abinader. ¿Cuál es tu visión del país en este momento? ¿Cuáles son las problemáticas que tú ves más que inciden en el desarrollo de nuestro país? El presidente tiene que trabajar en la alimentación, en la comida a la gente, que le llegue a un precio más razonable. Y estamos contribuyendo y cooperando para que eso ocurra. Y la intención del presidente está orientada a eso, y eso el presidente lo va a resolver a corto plazo. Es que hay un nivel de especulación, de agiotismo, un nivel de enriquecimiento que viene a ser ilícito también cuando hay una especulación que afecta el bolsillo de los dominicanos. Hay que endurecer políticas de supervisión, de sanción, de comiso y cierre de negocios cuando están fuera de los parámetros establecidos por el precio de los productos que tienen que llegar al consumidor. Esa cadena que hay, desde el campesino, el productor, el que compra o comercializa, cuando el producto viene a llegar a mano del consumidor, ha pasado por 4 o 5 manos. La cuestión del financiamiento es fundamental, el Banco Agrícola
el Banco de Reserva, que es un banco privado, aunque sea del gobierno. Así es. Pero de todos modos, el gobierno tiene que buscar y establecer mecanismos y alianzas con sectores de producción y con las organizaciones que hay, como la Junta Agroempresarial y todas esas asociaciones que hay en todo el país. Hay que impulsar ese movimiento cooperativo también, para que a través del sistema cooperativo llegue más cómodo el financiamiento de la producción nacional. Bien, vamos a una pequeña pausa y retornamos con Trajano Santana, presidente del PRI. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Trajano Santana, presidente del PRI. Este es un año que comienza muy importante, un año preelectoral en el que se van a tomar medidas muy importantes para los comicios del 2024. ¿Cómo ves a la Junta Central Electoral preparándose para ese acontecimiento tan importante para el país? Yo veo a la Junta muy bien, conversa mucho con nosotros, convoca muchas reuniones con los partidos, hay un calendario ya aprobado de las fechas que son dichas por los abogados fatales, o sea, Sí. fechas, plazos que se cumplen y Y simplemente deudas que no se pagan. sí. Entonces, ese calendario nos lleva hasta el día de las elecciones. La fecha más importante en estos días es que a junio los partidos tienen que tener las alianzas concertadas, o más bien intenciones de pacto, que es como se llaman, y depositarlo en la Junta en junio. Entonces, quiere decir que los partidos todos están en una fase ya de haciendo sus aprestos de alianzas y acuerdos políticos con otras organizaciones para blindar, o más bien reservar las candidaturas que van a estar fuera de los procesos internos de los partidos. La ley establece que hasta un 20% por nivel senatorial, los partidos pueden reservarse hasta un 20%. Entonces, hasta ahí pueden ser las reservas. Las otras candidaturas van a los procesos internos que hacen los partidos, sus propios dirigentes y sus propios miembros. Pero cada partido tiene la misma atribución y la misma reserva. Bueno, resuelto ese aspecto, que más bien es de gerencia y de administración de la preparación de la campaña y las elecciones, pues entonces los partidos concluyen con su otro 80% con sus dirigentes. Algunos que lo eligen por encuestas, otros lo eligen por consenso y otros lo eligen por procesos controversiales o contradictorios, que son la contienda electoral interna. Esa mecánica es terrible, eso agota mucho a los partidos, y los propios aspirantes tienen que invertir mucho en la parte interna para lograr su nominación interna, para luego salir a una campaña. Ese llamado voto preferencial también, como por ejemplo para el diputado, para el senador son menos porque son solo 32, pero para el nivel de los diputados son una cantidad enorme, entonces enfrentan mucho a los miembros de los partidos, como los regidores también confrontan mucho. Entonces esa mecánica convierte este año prácticamente en electoral, porque cuando sale ese plazo, de ahí en adelante la gente está en campaña electoral abierta, aunque la proclama oficial, si mal no recuerdo, son como 75 días antes de las elecciones, pero esa es la parte formal. El día de hoy se anuncia el presidente de la Junta, de la campaña electoral, pero hace rato que los partidos tienen el país inundado de propaganda. Pero de todos modos, se ven vallas por todos lados, algunas desde ya se están viendo, disfrazadas. media disfrazadas, pero es lo mismo, porque el que ve una valla que dice, a ver es el progreso o el futuro, no tiene que decir que es presidente. Leonel diciendo, inscríbete, ¿verdad? Y Leonel, inscríbete, pero en la foto de Leonel. Y el PLD también diciendo, entonces, súmate. Las vallas que faltan son las de Abinader, para que estemos todos en campaña. Así es. Muy bien. Y sobre las leyes electorales pendientes de modificación en el Congreso, empantanadas, digamos. Están en proceso, se están aprobando algunas, iremos con algunas nuevas, pero los cambios no son sustanciales. Yo a eso no le presto mucha atención porque los cambios que se están produciendo o que se piensan producir
son los que surgieron del diálogo convocado por el presidente y una mesa que se instaló acá en la Junta Central Electoral, en la que ni siquiera las propuestas, los planteamientos de la misma Junta le hicieron caso. La misma Junta está protestando. El órgano rector que va a ejecutar la ley, ni a ellos le hicieron caso, porque al final los intereses de las fuerzas políticas en el Congreso se sobreponen muchas veces y mayormente a los intereses colectivos. Por ejemplo, el voto preferencial, 24 partidos de 27 aprobamos que había que eliminar ese voto preferencial, que enfrentaba a los partidos, los desangraba, complicaba el funcionamiento personal y luego es por donde se está introduciendo hace años el narcotráfico en el sistema político, porque le dan una brecha por donde pueden invertir y por donde ellos mismos, sus representantes, se están involucrando y están saliendo electos. Entonces, eliminando esa franja, pues nosotros podíamos tener mejores representantes en el Congreso, más legítimos, más preparados y con más tradición política. Y así evitábamos que la gente que tiene 2 o 3 pesos, a veces muchos de ellos de dudosa reputación, non santos, no les sean tan fácil penetrar a los órganos de decisión como son los ayuntamientos y como es el Congreso de la República. ¿Qué vigilancia crees que debe haber en esta próxima elección para evitar que se puedan mezclar personas de esa calaña? Que la Junta, yo no sé si tiene la estructura, pero puede hacer una alianza estratégica con los organismos de seguridad del Estado para depurar a Trajano candidato a senador en Barahona. Pero ¿quién es Trajano? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su antecedente? ¿Cuál es su trayectoria? ¿A qué se ha dedicado? ¿En qué negocio ha estado? ¿Cuál empresa quebró? ¿Y de dónde sale el dinero que él tiene? Entonces, pues hay que investigar ese dinero. Y cuando viene a veces un dinero de dudosa reputación, eso pasa con cualquier aspirante a una nominación, que simplemente le piden una prueba de esta de droga, de antidumping, cédula, acta de nacimiento y un formulario que llena el partido, que es quien presenta la candidatura, y ya, si alguien no se opone, entonces se hace una sesión en la Junta y acá entonces se valida ese candidato. Sin embargo, aquí hay una ley que prevé el lavado de activos, pero no se aplica en materia política. No, entonces ¿Cómo lo ves eso? Eso hay que retomar, hay que tomarlo todo y la Junta tiene que hacerlo con una alianza estratégica con los organismos de seguridad del Estado y los órganos establecidos. Y los partidos políticos internos, el liderazgo de los partidos, tienen que ir hacia esa responsabilidad de seleccionar personas que tengan toda prueba libre de todo tipo de tacha o de mancha. Así. Me quedan 2 minutos, te lo voy a regalar para que te dirijas a las personas que podrían votar por ti si llegas a candidato a senador. Primero voy a tomar uno para decirle a los compañeros, miembros y simpatizantes del Partido Revolucionario Independiente en toda la República Dominicana y en el exterior, que se activen, que avancen el proceso de formación y consolidación del partido hacia la participación en el 2024. El otro minuto es para llamar a los barahoneros y barahoneras en cualquier lugar que se encuentren, que nos ayuden, nos aporten cooperación de trabajo, de orientación y motivación a todos sus familiares, amigos y relacionados, para que podamos encabezar un gran plan, una gran propuesta, una visión de transformación, crecimiento y desarrollo de nuestra querida provincia de Barahona. ¿Cuál sería tu mayor sueño ya finalizando totalmente el programa? ¿De Barahona? De Barahona. Bueno, empleos para la juventud. Empleo se necesita como alimentación, comida. En una provincia tan rica, está entre las primeras 7 provincias de más pobreza, con tanta riqueza. Así una provincia que va a ser fundamental con el desarrollo de Pedernales, porque por ahí... Se presume que Barahona debe liderar el desarrollo de la región, se presume. Entonces hay que ver cómo se va a integrar un plan de la región, Enriquillo, que es la subregión
en la que estamos hablando de mayor potencial de desarrollo en este momento. Bien, pues con estas palabras vamos a despedir esta interesante participación de Trajano Santana, presidente del PRI y aspirante a senador por Barahona, aquí en nuestro programa Punto de Vista. No se vayan, que volvemos. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la compañía de Heraldo Suero, quien es director ejecutivo de la Unión Arrocera Dominicana y su vocero. Buenos días, Heraldo. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación, este prestigioso programa. Vamos a hablar yo vi como una especie de grito de alarma, si cabe el término, esta semana que concluye, de la Unión, donde convocó un encuentro con la prensa para hablar sobre el sector arrocero y un temor que embarga al sector y sus vinculados con una fecha que está casi llegando, que es el año 2025. ¿Qué es lo que pasa? La gran preocupación es que en el 2025, el 1 de enero, cualquier cantidad de arroz, no importa, de origen de los Estados Unidos, entra sin ningún impuesto. Se desmontan todos los aranceles, creando así una competencia desleal de forma tal que inundaría el mercado y desaparecería la producción nacional. Es decir, entre ese arroz al precio que haga falta, porque debemos decir de inmediato que la cartera de subsidio de los Estados Unidos es tan poderosa que permite en su plan de exportación como quinto exportador mundial poner el precio que haga falta, inundan el mercado y una vez inundado el mercado de arroz de origen norteamericano con esa importación, pues ya no hay apetito de compra en el campo y eso significaría la desaparición. Aquí no hay paños tibios ni términos medios, es la desaparición de la producción nacional y la autosuficiencia de las cuales somos privilegiados. Y es una gran preocupación, país, diría yo. Cuando se habla de la desaparición del sector arrocero, ¿de qué estamos hablando que envuelve a ese sector? ¿Qué implica el sector arrocero? Implica que en 21 provincias que se siembra arroz, de las cuales 14 de ellas son muy fuertes en el Cibao Central, 32.000 productores, 80.000 empleos directos e indirectos, toda la economía local de esas provincias se irían a la quiebra. Implicaría que esas tierras y esas provincias quedarían, yo diría, parques de delincuentes, vamos a decirlo así, o parques de migraciones, porque cerca de 1,5 millones de tareas se siembran de arroz 2 veces al año en esa provincia cuya economía y esencia productiva es el arroz. Usted va a la provincia de Duarte, por citar un ejemplo, en Las Guaranas, y en Las Guaranas desde el comedor, los talleres, los salones de belleza, todo lo que implique economía local depende del arroz. Entonces estamos hablando de una crisis, por supuesto, la perturbación de la paz social y económica que goza nuestro país en el campo. Entonces, es una preocupación país porque nosotros sostenemos que en el arroz está la soberanía alimentaria. Este país producimos todo lo que necesitamos comer. En el 2000, recordando a los amigos televidentes, hoy que es un día ya relajado, final de la semana, que en el 2020, mientras hablábamos de pandemia y en otros países había hambruna, aquí se comió perfectamente, aquí había un problema sanitario, no de hambruna. A diferencia, por ejemplo, del hermano vecino de Haití, que pasó lo mismo, en un acuerdo bilateral, destruyeron la producción arrocera nacional y el país se ha vuelto un parque de terroristas, porque no tenemos esta palabra. Estamos alertando al país de esta preocupación. Si será verdad que nosotros nos convertiremos en la extensión de un Haití devastado. Heraldo, hay algo que yo me gustaría que lo explicáramos ampliamente para los televidentes incluso.
incluso no para ellos, más que para mí, porque quizás a lo mejor yo tenga alguna noción. Y es el tema de que estamos hablando de que era un proceso que se veía venir, era como quien dice crónica de la muerte anunciada. Ajá. O sea, aquí se firmó un acuerdo de libre comercio, el doctor Kafta, como dijo alguien una vez. Sí, el doctor Kafta, está bueno ese chiste. Que contemplaba incluso un calendario de desmonte arancelario. De 20 años, además. Sí. Ese acuerdo fue en el 2004, me parece que se firmó. Así es. Entonces, ¿qué pasó de allá para acá? Empezó, sí, o sea, se estableció esa fecha tope, o sea, porque fueron unos cuantos productos a los cuales se le dio cierto nivel de protección arancelaria y con un periodo amplio. Entonces, ¿qué debió pasar en ese periodo que ya se está prácticamente agotando? Bueno, respondiendo a su pregunta, lo que debió pasar fueron dos cosas. Las premisas por las cuales se dejó el arroz, paréntesis, craso error, porque el producto de primera necesidad que tenga esa importancia socioeconómica debió sacarse del acuerdo, como lo hizo Centroamérica con su maíz, como lo hizo Estados Unidos con su azúcar. Debió pasar, no pasó. Se dejó el arroz ahí, sabiendo la gran dimensión socioeconómica que en ese momento tenía, que por cierto era menor que la de hoy, porque hoy ya somos autosuficientes. Entonces, debió pasar dos cosas, habían dos premisas. Uno, la tecnificación y mejora del sector para hacerse competitivo, ¿verdad? Y dos, que los Estados Unidos fuese desmontando su paquete de ayuda y subsidio llamado Farm Bill. Esas eran las dos premisas. Y por la vía de consecuencia, al disminuir ese paquete de ayuda a sus productores y al nosotros tecnificar y desarrollarnos, en el horizonte de 20 años pudiera llegar una competencia justa, peso pluma contra peso pluma. ¿Qué ocurrió? Que Estados Unidos ni desmontó ningún Farm Bill, al contrario, lo incrementó. Las cifras del 2017 fueron de casi 800 millones de dólares de apoyo a los arroceros solamente en los Estados Unidos. No cumplieron con esa premisa de desmontar los subsidios. El sector dominicano sí se desarrolló y es bueno que los amigos televidentes hoy lo sepan, porque hace 20 años la producción no llegaba a 7 millones de quintales al año. ¿Usted sabe cuánto se produjo de arroz en el 2021? 14.2 millones de quintales. Donde quiera que se duplique una producción, ha habido tecnificación, ha habido avance. La industria arrocera nacional es la industria agropecuaria más desarrollada. El cultivo de arroz es el cultivo que más se ha mecanizado. El sector arrocero nacional es el sector más unido y monolítico que tiene cualquier sector productivo agropecuario. Un solo bloque de desarrollo, de contribuciones, de madurez para asegurar, por ejemplo, en el mercado una estabilidad de precios que gozamos hace 20 años. La libra de arroz hoy está a 28, 29 pesos la libra y ese es el precio que tiene hace 3, 4 años. Eso es irrefutable porque los datos están ahí. Entonces, no desmontaron los subsidios, nosotros nos desarrollamos, llegó la hora fatal, ¿tú sabes qué? No podemos competir de manera justa, porque no es verdad que Mike Tyson puede ponerse en un ring contra Heraldo Suero porque es una sola trompada y van para el piso. Eso fue lo que ha pasado. Ante ese panorama, entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, el acuerdo está firmado y nosotros decimos como voceros, nosotros no nos queremos meter ya con el DERECAFTA porque es un acuerdo que ha traído beneficio en otro sector y ha dinamizado la economía local y el comercio bilateral. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, la primera propuesta es hacer un arreglo de alta política, de jefe de Estado a jefe de Estado, de socios comerciales, porque de todos modos la República Dominicana es un país donde los Estados Unidos tienen mucha inversión, tiene mucho interés, somos el principal aliado, entonces es como un entendimiento de, mira, con ese sector que puede producir una catástrofe socioeconómica,
vamos a cuidar, vamos a hacer un entendimiento, un arreglo, porque bilateralmente ellos pueden perfectamente detener el desmonte, independientemente de lo que diga el tratado, porque el tratado dice libre comercio, pero tú puedes de país a país hacer un arreglo, decir, no, detenemos ahí el desmonte en las cuotas actuales. Esa es primera opción, un entendimiento bilateral. Segunda opción, en caso de, entonces tendríamos que irnos a la OMC a hablar de salvaguardas agrícolas. Ese aspecto me gustaría que lo tratáramos. Vamos a hacer una breve pausa y Y al volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con Heraldo Suero, director ejecutivo de la Unión Arrocera Dominicana. Heraldo, tú señalabas incluso que entre las cosas que se esperan que puedan hacerse, a ver si se logra un paliativo para el aguacero que aparentemente se está formando para el año 2025. Pero, ¿qué pudiera ser? Ya es un acuerdo firmado, no solo con Estados Unidos, porque envuelve a Centroamérica, a pesar de que en esa parte a ellos no le atañe mucho el tema. No, porque el arroz no es tan social. No, En exacto, Nicaragua es donde sí. tiene más corte social y producen, en Costa Rica consumen, pero son importadores el grueso de los centroamericanos. Entonces, ¿qué podría ser? Un acuerdo Bilateral. bilateral, Un entonces, entendimiento un entre dos entendimiento. países. No importa lo que diga el acuerdo macro, que es el de CAFTA. Los Estados Unidos, la alta política, con la alta política dominicana vía diplomática, puede hacer un entendimiento bilateral, una salida, una negociación con su principal socio comercial, al cual Estados Unidos quiere ver destruido socialmente. Los Estados Unidos tienen muchos intereses en nuestro país. En nuestro país vienen turistas. ¿Usted cree, por ejemplo, que Haití se asoma en estos momentos algún turista? Imposible porque están destruidos. Usted se imagina ese panorama en Dominicana. Entonces, esa es una vía, la que nosotros deseamos. Ahora, hay mecanismos en la Organización Mundial de Comercio, OMC, y uno de ellos es la salvaguarda agrícola. Salvaguarda es un concepto que viene a proteger que por una transacción comercial cree daños irreparables o indestructibles a un sector, y entonces hay mecanismos legales de salvaguarda, que son opciones. Pero en la OMC, ¿qué tan posibles serían? Porque yo tenía entendido, pero parece que me equivoqué, que la OMC establecía una prohibición para los subsidios o una fecha de desmonte o eliminación de los subsidios. Incluso en muchos casos la Unión Europea que subsidiaba la remolacha para azúcar tuvo que prácticamente descontinuarla y se convirtió en importador incluso de azúcar, de la otra, de caña. Y si es así, ¿por qué entonces Estados Unidos sigue? Lo que pasa, mire, lo que pasa es que en el mundo del comercio internacional hay genios, hay gente brillante, entonces ya no se llama subsidio, paquete de ayudas. Por ejemplo, un mecanismo que usa los Estados Unidos es, no subsidia la producción arrocera, pero garantiza al dueño de la tierra, al landlord, al dueño de tierra, ciertas prestaciones en su terreno, que coincidencia están sembrados de arroz. Pero entonces los Estados Unidos no subsidia al productor, pero garantiza para exportación un precio de sustentación. Es decir, que no importa cómo esté el mercado, dame el precio donde tú te sustentes, yo te lo pongo y tira para adelante. Hay arreglos, hay mecanismos, hay paquetes de ayuda. En gran medida aquí existen también. El sector arrocero es un sector para mantener la estabilidad de precios que existe para la población, el consumidor. Una libra de arroz que cuesta menos que un plátano, también hay algunas ayudas. O sea, esto es lo natural. Ahora es que en Estados Unidos el paquetico es grande. Como yo decía ahorita, la trompada es inmensa. El volumen no es un pleito justo. Ahora, respondiendo a su pregunta, repito, claro que la OMC veta en estos procesos subsidios. Y por supuesto que en Estados Unidos se le cambia el nombre a esto, que sí, entonces con el seguro
Es decir, hay mecanismos a lo cual nosotros entendemos, repetimos, que no hacen el pleito justo. Pero además, en otro orden, un productor promedio norteamericano maneja 300 hectáreas. Y un productor promedio dominicano, 50 tareas. O sea, es que es mucho a poco, es una cosa insólita. Como tú me hablas, por más eficiente que sea un productor de 50 tareas, se podrá comparar con uno de 300, 500, 1000 hectáreas, recordando lo que es una hectárea, por Dios. Entonces, estamos preocupados, estamos de la mano, yo le decía, indudablemente el gobierno está tomando acción vía dos vías, vía la Cancillería de la República, empoderando a doña Sonia Guzmán, que experiencia tiene de sobra con los temas comerciales dominicanos. Ella fue la que negoció. Ella fue la directora de negociación del DERECAFTA. Ella es que está haciendo este acercamiento bilateral en Washington, en la Embajada de Washington. Y por otro lado ya, de tratarse de procesos con la Organización Mundial de Comercio, hay que orquestarlos, por supuesto, vía industria y comercio. Eso tiene su movimiento en dos direcciones, vía industria y comercio y vía la Cancillería. Pero nosotros que queremos alertar al país, y parte del objetivo de quien está viendo este programa hoy relajado en su casa y enterándose que su moro está en juego, su concón, el arroz dominicano está en juego, el precio y la estabilidad de la que hemos gozado está en juego, porque miren, mucha gente pudiese pensar que con una importación masiva el arroz se pone más barato. ¡Qué bueno!, dirá un consumidor inexperto. No es así. La experiencia ha demostrado que una vez inunda el mercado, te come arroz barato los primeros 2 meses o 3, destruida la producción nacional y sin competencia, el efecto monopólico que hace ajusta el precio y recupera lo perdido. Pero eso no me lo acabo de inventar yo, eso es el mundo entero y pasó en Haití. Pero además, en los mismos Estados Unidos, cualquiera que ve este programa y llame a un colega que viva en Nueva York, la libra de arroz vale $1 y pico. Y aquí la compramos en 28 pesos. Pero cualquiera que llame a Haití, que es regalado el arroz, que llega a precio subsidiado, lo que tú quieres, más cara que aquí. Entonces, es una advertencia que queremos hacerle a la población, que el sector está en riesgo, que estamos nerviosos, preocupados, aterrorizados de que el país pierda su soberanía alimentaria y con ella la garantía que tiene el pueblo dominicano, que no importa que cierren los puertos, o venga una pandemia, o vengan tiempos de guerras, aquí en nuestros patios se produce la comida. Y será verdad que vamos a negociar eso. Y vamos a entregar nuestra despensa nacional de un producto que no es perecedero, que se almacena, que se distribuye, que le llega a todo el país. Ese es el llamado a la atención de esta reflexión. Finalmente, cuando tú decías que hablábamos de 32.000 productores. 32.000 productores. ¿Y la cadena entera cuánto? Son como 400.000 personas porque esta producción, esto es 32.000 productores. Hay casi 300 factorías, pero los maquinarias, insumos, por ejemplo, insumos agrícolas, fertilizantes, el 70% es en arroz. Es una industria grande de distribución de insumos. Y los colmados, y las pulperías, y los talleres, en esas 7 provincias del Cibao Central que solamente viven de arroz. Son 14 las principales y 21 donde se siembra arroz. Entonces, es como la gran sensibilidad social y económica que tiene el arroz como garante de la soberanía alimentaria. Geraldo, gracias por venir aquí a hablar sobre un tema tan importante como el arroz. Alguien dijo una vez que es un producto político por la gran incidencia que tiene en la dieta de los dominicanos y espero que incluso pueda lograrse algo para que el sector no desaparezca. Muchas gracias y que sigamos disfrutando de nuestro conconcito al final del día de hoy. Gracias. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.